Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del programa Entorno del Voucher de Conocimiento. Pues la idea hoy es hablar de temas asociados a la estrategia. Pero de nuevo, pues, como siempre en la lógica de esto, pues, aunque hoy de pronto voy a estar un poquito cargado en contenidos porque hay algunos temas, pero sí quería, era como la oportunidad de que compartieran ese video, de que si tuvieron la oportunidad de verlo, y sobre todo no tanto con la mirada curiosa, que además es difícil porque el video tiene un tema interesante, pero sí quisiera que me compartieran sus impresiones de qué les dejó como mensaje que es un ejercicio de un proyecto desde el punto de vista tecnológico audaz. Ellos, digamos, fueron los primeros que sacaron el carro que se manejaba solo, y la Fundación de Ciegos les puso como un reto que era, pues, hacer que los ciegos condujeran o tuvieran su carro para conducir. Y digamos, ellos se propusieron y hicieron todo lo posible para que se realizara, ¿no? Y así fue que se pudo sacar el auto, aunque dicen que al final pues hay muchas cosas que pues para ellos es un orgullo que lo pudieron sacar, aunque pues hay muchas cosas que no se sabe si eso salga debido a que no saben si le den una licencia por obviamente ser ciego, no saben el tema de los seguros, cómo sea para el tema de los ciegos, pero digamos, lo que se propusieron y lo que soñaron lo hicieron y lo pudieron lograr. Listo. Has dado una perspectiva muy emocional y es muy difícil apartarse de esa mirada. Y sí, digamos, digamos, hay un mensaje acá. Si usted se pone retos precarios, por llamarlo de alguna manera, pues sus resultados, aunque sean muy buenos en relación con el reto, pues muy probablemente van a ser precarios. ¿Sí? Si usted se pone como reto a hacer más de lo mismo, muy probablemente va a ser muy bueno haciendo más de lo mismo. Pero si usted se pone retos que en la práctica son cosas que suenan imposibles, difíciles, complicadísimas, aunque no logre en efecto llegar a esa meta audaz, los resultados muy probablemente van a ser sobresalientes y muy interesantes, ¿sí? Entonces, ese es un primer mensaje que tiene que ver mucho con eso. Y cuando hablamos de plantearnos estrategia, cultura y en general de innovar, si digamos que nos paramos como en la lógica de, hagámoslo fácil, andemos por terrenos conocidos, trabajemos con tecnologías que dominamos, pues al final del día, muy probablemente sus resultados pues van a estar limitados incluso por las, por las restricciones que usted mismo se está poniendo en términos de no ser audaz. Entonces, cuando pensemos en estrategia, cuando pensemos en innovar, tomémonos esa licencia de ser audaces. Es mejor ser audaces y de pronto quedarse a mitad de camino, ¿sí? Es decir, si yo quiero irme estas vacaciones para las playas de Hawái y hago todo mi esfuerzo y le meto, pero a la final de pronto el presupuesto no me da sino para irme a San Andrés. El viejo refrán, ¿no? Hay que aspirar a harto para llegar a algo. Pues sí, puede que no, pero es probablemente más fácil a que si yo me pongo, no, pues sí, chévere ir de vacaciones este año, pero ahí miramos a dónde y si de pronto queda un recurso, tratamos. Pues si no hay ese compromiso. Es eso.
Pero quisiera mirar como otros mensajes y entre sí lo pudieron ver. Dame un segundo, Lina, ya te doy la palabra. María Mercedes mencionó algo que es clave, y es que ellos ya lo habían hecho, pero le cambiaron las reglas. Y claro, mire que cuando ayer hablábamos de propuesta de valor, justamente tiene que ver con eso. No es lo mismo un auto donde una persona invidente se puede mover, es decir, el auto es autónomo, pero la persona no lo conduce, a un auto donde de forma autónoma un invidente puede movilizarse. Es decir, no es el auto llevando al invidente, como dice Dennis Hong, no, pues ya tenemos el carro, ponemos el ciego adentro y ya, resuelto. No. El cliente no quería eso. El cliente quería un vehículo donde la persona invidente pudiera conducir de manera autónoma como si fuera una persona vidente. Propuesta de valor, ¿sí? Que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Y esos detalles es muy importante tener esa sensibilidad para detectarlos. Dale, Lina. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención que él también menciona de, bueno, es muy importante lo que en el ejercicio se logró, porque más allá del carro que pueden conducir las personas con baja visión o ciegas, eh, se desarrolló tecnología que puede ser utilizada por ellas. Entonces, Lina, ¿en qué área trabaja de la empresa? desarrollo. Muy bien. Yo pensé que trabajabas como en ventas, tenías el signo pesos pintado ahí pendiente. ¿Dónde está el money? Sí, podría Sí. ser bueno. Ok. No, escúchame, no quiero hacer un comentario que suene irrespetuoso, pero o sea, es que justamente estás conectando con un punto clave. Ajá. Y es cuando ahora, eso pasa cuando me pongo un proyecto audaz, porque si me hubiera puesto como meta un proyecto sin tanta audacia, sin poco ambicioso, pues esos productos, subproductos o productos intermedios que se lograron nunca hubieran tenido lugar. Pero como me puse ese proyecto audaz, en la mitad, para lograrlo, tuve que desarrollar unas capacidades propias adicionales y tuve que crear algunos elementos que luego, cuando yo lo cruzo con mi modelo de negocio o lo cruzo mirando cuáles son las oportunidades, digo, oye, no, pues el carro para invidentes está muy difícil venderlo. Pero el sensor que detecta los movimientos o el sensor que le transmite a las manos la información y entonces un invidente podría dibujar. Y ahí hay un mensaje de Denison. Eso no tiene precio, ¿cierto? Eso es supremamente valioso. Listo. Qué pena, Lina, te interrumpí. No sé si tenías algún comentario adicional. Lo otro que me llamó la atención es que el video, pues, en un primer momento pensé de ser reciente, pero es que no, eso fue hace mucho rato. Entonces, esa fue la otra cosa que me llamó la atención. Ellos estaban haciendo algo que aún en este momento uno podría pensar es avanzado, pero es que lo hicieron hace más de 10 años. Bueno, sí, unos 10 años. Muy, muy valiosa esa nota, porque también, no es para sentarnos a llorar ni nada de eso, pero también cuando vemos a veces, resulta que hace más de 10 años ya existían las tecnologías que permitían abordar esos retos audaces. Entonces, por eso también el mensaje ahí es cómo estar uno conectado con las nuevas tecnologías, ¿no?
y no solo del lado del consumidor, que, o sea, me llegó el nuevo teléfono celular o el último computador o el último, está bien, pero ahí hay unos temas por debajo, sensores, informática, dispositivos de lectura de información, que es muy interesante. Y que, de nuevo, con ese mensaje que tú nos planteas, a veces uno cree que como uno no conoce la solución, es muy compleja y difícil, y eso por allá dentro de 10 años, 15 o 20 se podrá. Y luego vas y revisas que hay personas que están trabajando en estos temas sofisticados desde hace 10, 20 o más años. Pues bueno, y la otra cosa es, listo, ya, la tecnología está ahí, pero es el cómo avanza el ponerlo en producción, porque pues también me dio curiosidad, pues como de mirar, bueno, y si eso es tan viejo, ¿ya dónde lo utilizan? Y, y pues hay algunas ciudades donde digamos, todavía están en pruebas para ver si los pueden permitir, esos vehículos autónomos para invidentes. Uh-huh. Entonces es como el tema de la legislación, que esa también es una de las cosas que se puede aprovechar. La tecnología está ahí, pero de ahí a que se comience a utilizar, digamos, hay parte del pastel que se puede aprovechar. Uh-huh. De acuerdo. Yo veo ese video y me acuerdo de las calles de Bogotá y creo que el vehículo para invidentes más o menos estará unos 8 o 15 días después de que inauguren el metro de Bogotá. Sí. Y sobre todo cuando en Bogotá haya calles con líneas bien demarcadas, ¿no? Porque el vehículo necesita las calles con líneas bien demarcadas para fijar la ruta. Entonces, bueno, es muy interesante y sí, efectivamente lo que plantea Lina de cómo justamente, pues en la medida en que van avanzando cosas, pero pues a veces hay restricciones legales o de otra índole que son casi que insuperables. Sin embargo, en ese tema, digamos, también hay un mensaje clave y es, yo puedo inventarme el artefacto más sofisticado del mundo, pero en general, aquí surge otro concepto que es el famoso cadena de suministro. ¿Por qué? Porque para que los vehículos circulen en una ciudad, no solo necesitamos carros y calles, no, necesitamos seguros, necesitamos licencias de conducción y necesitamos talleres que le hagan mantenimiento a los vehículos. Diría uno que necesitamos policía de tránsito, no deberíamos necesitarla, pero pues a veces se necesita. Y entonces, esto también es un tema claro porque y si bien pues ese ejercicio de ser audaz y lo pone a uno como en unos retos chéveres, y siempre hay que tener como esa mirada más amplia, ¿sí? No es solo el producto y por eso cuando nos devolvemos a mirar las 11 posibilidades de generar valor, temas como la accesibilidad y la conveniencia se vuelven tan importantes, porque muchas veces más importante que entregarle a un cliente, entre comillas, el producto perfecto, es probable que sea más significativo para él entregarle un producto que sí sea bueno, no es perfecto, es bueno, cumple, pero que sea oportuno, que esté a tiempo, que tenga los registros de trazabilidad, que tenga todo un conjunto de elementos que van más allá de los atributos específicos del producto, ¿cierto? Entonces ahí es cuando la cadena productiva o la cadena de suministro se vuelve importante, porque lo que estamos hablando, sí, tengo un producto perfecto, pero mi cliente no tiene cómo acceder a él. De pronto sería mejor
un producto que no fuese tan perfecto, pero que le quedara a él en su rutina. Alex. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Creo que también una enseñanza grande es cuando dice el ingeniero, no, pues ya tenemos un carro que se maneja solo, pues eso es muy fácil adaptarlo. Y resulta que prácticamente tuvo que empezar de cero, ¿no? Uno a veces toma esas decisiones así como muy rápido, sin analizar bien todo y después se encuentra ahí en el gran problema, ¿no? ¿Qué le pasó a él? Ajá. Y conecto con la siguiente fase del video donde él describe, ese video vale la pena verlo y repasarlo. Porque resulta que él dice, ok, tengo un problema complicado, complejísimo, un invidente que conduzca un carro de manera autónoma, no, qué chicharrón. Bueno, pero vamos a desbaratar el problema y vamos a descomponer el problema en, uno, captar información. ¿Sí? Entonces el problema se descompone en que para que la persona invidente pueda conducir de manera autónoma, tengo que ser capaz de captar información del entorno. Dos, procesar la información, que es diferentes técnicas, electrónica, procesadores. Y tres, yo cómo le entrego la información al usuario para que él la pueda utilizar. Ese mismo modelo lo pueden aplicar a los productos químicos, a las baterías, a la cerveza. O sea, ustedes pueden aplicar eso porque es típicamente un problema complejo. Ok, ¿qué debo hacer en un primer momento? Y típicamente muchos de esos primeros momentos es yo de dónde recojo elementos para construir la propuesta, cómo proceso la propuesta y luego cómo se la entrego al usuario para que él la disfrute, ¿sí? Para que él la use, para que él la opere. Entonces, y claro, cuando él empieza a decir, bueno, de la captura, pues sí, el sensor, hicieron mucho énfasis en el entrega de la información al usuario, porque era la que determinaba, ¿sí? Cuando él menciona, por ejemplo, que la autonomía no podía ser algo como que sea el vehículo el que le dijera qué hacer, sino que simplemente yo le entrego unos datos y es él el que dice, ok, tengo que frenar, tengo que acelerar, giro a la izquierda, giro a la derecha, pero es él, ¿sí? No, porque, claro, uno podría decir, no, pues fácil, unos sensores y entonces un parlante que le diga, gire a la izquierda, gire a la derecha, pero a la final sería el vehículo conduciéndose solo y diciéndole a la persona qué tiene que hacer. Esa parte, por ejemplo, es de esas que también representó como más contenido tecnológico dentro de ese caso. Y suele ser muy interesante porque en general en las formas de entregarle el producto al cliente, Diego nos hablaba, por ejemplo, de la cerveza y del recorrido y de todo ese tipo de cosas, y tiene mucha similitud porque es, pues yo les sirvo sus cervezas y se las llevo a la mesa y se las toman y ya, y se emborrachan y ya. No, pero mira que es que yo no te entrego una cerveza, te entrego una experiencia que incluye aprendizaje, que incluye un plan, que incluye otro conjunto de elementos con los cuales, además, parte de esos como que tú los puedes construir. Entonces, ese tema es como de esos puntos que hoy se está volviendo muy importante que tiene que ver con la experiencia de usuario. Listo. No sé si alguien más tiene comentarios. Listo. Y pues, como les digo, vale la pena repetirlo, vale la pena compartirlo además, porque eso es como de aprendizaje para,
para los compañeros, la empresa, para la gente, para los hijos, los familiares, los amigos, son cosas. Y de nuevo también es muy observadora, Lina. Por ejemplo, el año. ¿De cuándo era el video? Y sí, es de hace ratico. Listo. Bien, vamos a hablar entonces hoy de estrategia de innovación. ¿Qué tanto le dedican ustedes a la planeación en la empresa? Nosotros bastante, desde más o menos septiembre empezamos a hacer planeación del siguiente año. Ajá. Muy bien. Sí, Eso. digamos también que por nuestra naturaleza negocio hay muchas cosas que tenemos que planearlas con 90 días hasta casi 120 días debido a que muchos de nuestros proveedores pueden tener este tiempo de tránsito, ¿sí? Entonces, sí le trabajamos, sí hemos estado hace más o menos unos 2 años, hasta mucho más organizados en el tema de planeación. Muy bien. Es más, Alex, complemento, ay, perdón, dale, Irene. complemento lo que dice Lindsay y María Mercedes. Prácticamente nosotros hacemos la planeación mensual en la formalidad de comité de compras, por ejemplo, para planear las compras, pero casi que es diariamente estamos verificando pues todo el movimiento y lo que dice Lindsay, o sea, es que el mercado está tan cambiante y los proveedores y más con todos estos problemas logísticos y dólar y toda esa cosa, que toca estar pues diariamente monitoreando para tomar una decisión rápida y poder salir adelante. Dime, José, Dale. Alex. ¿me estabas preguntando algo? Sí, tú qué tan juicioso con la planeación. Pues digamos que nosotros el tema de la planeación lo tenemos es cuando tenemos trabajos, digamos, programados de ensamble sobre todo. Entonces, cuando hay mucho trabajo, nos toca utilizar muchísimo la planeación, pues para no quedarle mal a nuestros clientes. Listo. Mira, típicamente la planeación de la innovación, que es como un complemento a la planeación de las rutinas, del negocio, de la atención de los clientes, es como un vacío, ¿sí? Y es importante también irla incorporando. Y cuando ya ustedes empiezan a decir, tenemos equipo de innovación, pues también entonces es empezar a mirar justamente cómo se van a ir cumpliendo esos objetivos en el mediano largo plazo, que uno vaya diciendo, ok, en el día a día tengo todos estos chicharrones, pero no puedo perder de vista digamos, la creación de nuevos productos, la generación de nuevos servicios, la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas tecnologías. Y pues parte de eso es justamente el tema de también incorporarlo en el plan, ¿sí? Que no todo se nos consuma en rutinas. Obviamente, pues uno dice, no, es el cliente, los chicharrones, el problema del día a día, las contingencias, que sucedió tal evento y toca reaccionar, o que hay demasiado trabajo y toca empezar a organizarnos, como dice Alex. Sí, pero los temas de innovación es muy importante que estén ahí también presentes. Y hay como 3 formas de hacerlo típicamente. Una que es hacer temas de investigación y desarrollo, usted lo ha mencionado, por ejemplo, esto que cuando el cliente pide, ¿sí? Y que tienen que ser, o que suelen ser, perdón, retos tanto genéricos, ¿sí? Que hay de novedad, un producto que me sirva para sustituir este que ya no se consigue en el mercado,
o me está fallando la materia prima, o determinado componente fue descontinuado, y entonces eso me obliga a hacer cambios en el producto. Y esos no suelen ser procesos rápidos, aunque uno lo quisiera agilizar. ¿Por qué? Porque pues hay que mirar, buscar el proveedor, evaluar si funciona, hacer ensayos, pruebas. Eso típicamente tiene costos y tarda un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando los clientes nos piden ese tipo de cosas, es muy difícil decirles, sí, listo, para mañana se lo tengo. No, toca ir mirando, hacer, por ejemplo, levantar mucha información, incluso teórica, y ir haciendo. Pero es muy importante con más veras ir avanzando, porque el problema que para el cliente hoy es de pronto no es tan notorio, no es tan relevante. A la vuelta de 2, 3 meses, 6 meses se vuelve un problema crítico y ahí sí él va a decir que ya necesito eso para allá. Entonces, si yo no he empezado ni siquiera a mirar cómo lo puedo resolver, pues ahí me enredo. Hay otros, digamos, otro tipo de estrategia que es como centrarse en cosas muy específicas en donde sí se necesita respuesta rápida y que tiene que ver de pronto más con mejoras que no son tan grandes, tan significativas, la típica mejora continua. Y el problema de eso es que ese tipo de soluciones no siempre son fáciles de escalar, ¿no? Entonces es eventualmente el desarrollo puntual que requiere un cliente para un producto específico, pero de pronto no lo vuelve a comprar en 2, 3, 5 años. Y cosas de ese estilo. Sin embargo, pues también, o sea, ahí la ayuda es que el cliente típicamente paga, como tiene la necesidad urgente, él paga porque le hagan ese desarrollo o esa mejora. Y como él lo necesita urgente, pues está dispuesto también a pagar. Y hay ahora una forma emergente que se llama, o la denominamos nosotros, una estrategia basada en métodos ágiles, que es pensar en desarrollar pequeños experimentos y con esos experimentos y la información del cliente, ir construyendo algo que se denominan los mínimos productos viables. ¿Y qué es un mínimo producto viable? Bueno, un mínimo producto viable es algo que no necesariamente es el producto, o yo llegaré al producto ya elaborado después de varias iteraciones, varios ensayos y error, varias versiones que voy construyendo. Y que esas versiones, incluso en un primer momento, no son artefactos funcionales. Me explico. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de clientes que tienen un interés específico. Creo que para este caso se nos adapta muy bien el ejemplo que nuestra compañera Kerly el otro día nos mencionaba. Quieren desarrollar una aplicación que sea más un producto informático. Bueno, ¿qué necesito yo para eso? Primero, como necesito que ojalá haya un buen número de clientes, entonces yo empiezo por identificarlos, tener unos datos de contacto, saber cómo abordarlos. Y, por ejemplo, puedo construir un PowerPoint con el cuento. Usted tiene el problema, podríamos resolverlo de esta manera. ¿Qué piensa? Y la gente dirá, sí, me parece bien, o dirá, no, ya lo ensayamos y no funcionó, o dirá, pero así saldría muy costoso, o dirá, no lo había ni siquiera pensado, pero vale la pena ensayarlo porque el problema sí está.
¿sí? Y solo tienes un PowerPoint, no tienes el producto, ¿no? Pensemos, no sé, Alex, necesito un dispositivo que... Dime un producto tuyo, Alex, por favor. Bueno, aquí llegan con soluciones, por ejemplo, para publicidad. Entonces, ellos tienen un aviso, pero donde van a instalar Ajá. el aviso no tienen energía. Entonces, Alex, necesitamos una batería para que nos dure 10 horas y la recarguemos en 3 horas, por ejemplo. Es un producto. Ajá. Eso. Y uno diría, no, pues listo, Alex. Alex se pone a crear el dispositivo y todo el cuento y le vale una plata hacerlo. Y después le dicen, chévere, pero entonces, si nos vuelve a salir ese chicharrón, te contactamos. ¿Sí? Y entonces Alex se quedó con su producto ahí porque se puso a construir el artefacto. Cuando le va a uno bien, ¿no? Porque me ha pasado que tú haces el proyecto, entonces le metes todo el empeño, lo entregas y después resulta que ellos mismos lo hacen o buscan, ya después de que uno les dio la idea y todo, el tema de hacerlo con otra persona. Es muy complicado el tema. Uh-huh. Y como les entregaste todo completico. Claro, la solución se la dimos nosotros de acuerdo a nuestra experiencia, pero luego ellos ya resulta que uno después supo que lo hicieron ellos o lo copiaron o bueno, ese tema es muy complicado. Eso. Puede no ser el mejor caso, pero por ejemplo, si Alex le llega ese requerimiento y él dice, ok, pues sí, te voy a mandar un PowerPoint ahí con una configuración de cómo podría ser, pero pues en el PowerPoint no pueden copiar nada, ¿cierto? Te guardas la información crítica, pero les muestras cómo podría ser. Y ellos te dicen, oiga, sí, suena bien, necesito 20 unidades. Sí. Ah, bueno, negociemos, ¿no? Sí, claro, sí, podría ser. Exactamente. En el caso de la informática, pues típicamente pasa, ¿no? Que uno dice, no, es que el concepto del producto y eso tiene que funcionar. No, despacio. Entonces, por ejemplo, haga el experimento. En informática, hoy por hoy se pueden hacer cosas sin desarrollar código, se pueden hacer cosas, por ejemplo, lo que se conoce como una landing page, que es una página de llegada donde la gente encuentra una información básica, una descripción, eventualmente un video de cómo funcionan las cosas. Y si quiere saber más, déjeme su correo electrónico, sus datos de contacto y empiezo yo a construir información de esos potenciales usuarios. ¿Sí? Entonces, por ahí. Y voy avanzando en sofisticación en la medida en que los clientes me van diciendo, sí, vale la pena. Si en algún punto el cliente me dice, no, eso no es lo que yo quiero, ¿para qué voy a insistir en seguir creando ese producto o servicio? Podría saltar a otro, ¿no? O sea, otra versión que me digan, oiga, sí, chévere, pero le falta esto. Ah, ok. Bueno, pues siquiera no gasté materiales, tiempo y recursos en hacer una versión que a usted no le funciona. Pues ese es un poco. Las tres estrategias pueden funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, para retos de largo plazo y ojalá retos que tengan muchos clientes, pues la investigación y desarrollo puede ser la estrategia básica. Para cosas puntuales donde un cliente quiere algo específico para él, la pregunta es, ¿quién paga? Y entre otras, un punto clave es,
ser capaces de detectar exactamente qué es lo que necesita ese cliente. Para cosas en donde yo estoy ensayando, y aquí nos devolvemos al video, ¿sí? Tenía un carro, ya tenía algunas capacidades para crear, pero no era el producto. Luego hice una versión simplificada y lo probé, que era lo que mostraban, que habían hecho pruebas con invidentes como en un parque, como con unos buggies, con unos carritos pequeños. Y luego ya di el salto a tener un vehículo comercial con todas las implementaciones, con todas las funcionalidades implementadas. Pero ese vehículo comercial lo probé en un autódromo, no salí a la calle a ensayarlo, porque en la calle iba a tener otros problemas, entre otros el legal, ¿sí? Esa noción de crear esos mínimos productos viables, pues yo la puedo ir evaluando un poco de manera incremental. Es decir, yo puedo tener una primera versión que no tenga claro cómo voy a generar plata con ella, que funcionalmente en algún grado resuelva el problema, que sea eficiente en algún grado, es decir, pues que también puede ser la diferencia, ¿no? O sea, el artefacto cumple la función, pero es una mamera usarlo. ¿Sí? Entonces, se resuelve el problema, pero al cliente no se acostumbra a usarlo, ¿sí? No está dentro de sus rutinas usarlo, entonces también ese tipo. Y ir construyendo además los elementos que configuran la experiencia de usuario. Y voy de a poquito haciendo varias versiones, varios experimentos conforme voy construyendo la información que me va aportando el cliente. Este trabajo es 100% de la mano con los clientes, es co-creación. En muchos casos, lo que uno hace es que le suelta el producto al cliente y que él interactúe. ¿Sí? No, uno no le dice qué hacer, si al caso le da unas instrucciones básicas, pero sea él el que va diciendo, ok, sí, o le falta, le sobra, esto no lo entiendo. En productos químicos puede ser, por ejemplo, no sé, un colorante para plásticos, pero hay que cambiarle la temperatura a la máquina donde se usa la materia prima. Ok, entonces pues ahí empieza uno que al cliente él puede tener el producto, pero le toca cambiar su rutina del proceso. ¿Sí? Entonces, esas adaptaciones a él le pueden costar trabajo. Es más, le pueden costar dinero, si es más demorado o más rápido, ¿sí? Que calibrar la calidad del producto. Y en esos ejercicios típicamente confluyen muchas formas de conocimiento, no solo un conocimiento específico, por ejemplo, en el caso de Alex, la electrónica o el tema de energía, sino que se confluyen temas que pueden ser de diseño, de ingeniería, incluso temas financieros, porque ahí hay un punto clave y es cómo generamos dinero, cómo monetizamos. ¿Sí? Entonces, esa estrategia, ¿por qué hago énfasis? Porque estos pequeños experimentos y estos mecanismos a través de los cuales uno con productos mínimos viables han sido el camino que han seguido en el mundo digital la gran mayoría de aplicaciones y herramientas que usamos hoy por hoy. No sé, un sistema operativo como Microsoft o como Linux u otros, es una cosa robustísima, gigante. Eso tiene miles de horas de programador detrás. Entonces, tratar de hacerlo desde cero y hacerlo
de un solo viaje, de un solo golpe, es costosísimo, complicado y muy probablemente el riesgo de fallar es altísimo. En cambio, si uno va haciendo pequeños experimentos y va mejorando, pequeños experimentos y va mejorando, pues uno va teniendo una lectura mucho más práctica de qué funciona y qué no, va haciendo énfasis en lo que funciona y descartando lo que no va funcionando. Miren que aquí han ido surgiendo, ayer lo hablábamos, con el sistema de seguimiento a las entregas que planteaban en Novachem, que planteábamos para Novachem, y es que cuando el cliente tiene una mala experiencia porque le llegó un bulto de producto roto, entonces bota la tapa, se pone de mal genio y dice, no, es que eso con ustedes no sirve y se perdió el cliente. Bueno, pero podríamos implementar en un primer ejercicio algo muy simple, pero que le permita, por ejemplo, él hacer esa evaluación de cuántas entregas le hemos hecho y cuántas han llegado bien. Eso no es, eso lo podría hacer incluso en papel o con Excel, ¿sí? Pero el ejercicio de que a él le llegue el dato. En un primer momento. Si uno detecta que eso para él es importante, ahí sí uno piensa, por ejemplo, en automatizarlo, ¿sí? Ya no estar ahí haciendo el cálculo manual, sino cada vez que le entregue un pedido, a él le llega un reporte de entrega y donde dice, bueno, le hemos entregado tantas, le hemos despachado tantos pedidos este año y de esos el 99% han llegado a conformidad, ¿cierto? Y eso lo puedo implementar después, no sé, en un sistema de seguimiento casi que automatizado, ¿sí? Cuando a él le entreguen un pedido, casi inmediatamente le llegue, como nos pasa, por ejemplo, con los bancos, ¿no? Hacemos un retiro y nos llega un mensaje de texto al celular diciendo que hubo una operación. Entonces, de nuevo, esa herramienta que ya es un poco sofisticada, pues no me voy a poner a crearla desde cero y de una vez, porque si en el proceso yo me doy cuenta que al cliente no le importa eso, pues ¿para qué voy a seguir insistiendo? ¿Sí? Pero ese es un punto importante, ir haciendo esos pequeños experimentos para ir viendo que la cosa sí funciona. Ahora, luego de entender que esto efectivamente funciona, es eficiente, o mentiras, luego no, al mismo tiempo que voy validando que funciona, que es eficiente, que la gente lo puede usar y que al usarlo se sienten bien, ¿sí? Acuérdense de las alegrías y dolores, ¿sí? Entonces la alegría, la experiencia, buena experiencia, la alegría, funciona el producto, funciona bien. El dolor, ay, funciona, pero qué difícil es utilizarlo. No, voy corrigiendo. Pues llega un punto en donde yo también tengo que mirar cómo genero dinero, ¿sí? Y ese generar dinero, lo interesante de trabajar con productos mínimos viables es que yo puedo, sería muy chévere, pero no siempre pasa, pero casi que desde el momento cero, con la versión más simple, empezar a explorar por lo menos cómo puedo monetizar y eventualmente concretar algunos clientes. ¿Qué es importante? Entender, por ejemplo, que en ese cómo genero dinero, y ya lo habíamos visto en alguna sesión anterior, yo puedo generar dinero vendiendo directamente el producto, ¿sí? A un usuario final. Vendiéndoselo a una empresa, sea para que lo revenda o para que lo incorpore en otro producto como materia prima, pero entonces yo ya no vendo
un producto, sino que vendo, no sé, una cantidad importante. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque por ejemplo el usuario final, los costos de envío, la logística se vuelven muy críticos. Cuando eso a una empresa, pues sí, obviamente hay una logística y eso, pero pues entregar una tonelada de producto en un camión es mucho más fácil, práctico y menos costoso que entregar 1000 pedidos de 1 kilogramo, que es una tonelada, en 1000 diferentes clientes. ¿Sí? Entonces, la logística de esos 1000 clientes es ya compleja. Yo puedo generar dinero, monetizar a través, por ejemplo, de mecanismos de corretaje, ¿sí? Es decir, cada vez que el cliente interactúe con el producto o cada vez que lo compre, yo gano una comisión. Yo puedo ir mirando y entonces en la misma construcción del producto, alguien me dice, pues me gusta, pero yo no tengo plata para comprárselo. Creo que, por ejemplo, le podría suceder a Alex, no sé si es el caso, que le dijera, Alex, pero ¿sabe qué? Como eso es para un solo evento y yo después, ¿qué hago con esas baterías? ¿Usted no las ensambla y me las alquila para cuando yo lo necesite? Sí, sí puede pasar. ¿Sí? Entonces, pues ya Alex hace sus cuentas. Y de pronto Alex tiene ahí unas baterías usadas que pueden funcionar para ese evento. Entonces dice, no, pues, ¿para qué voy a comprar baterías nuevas? Reuso esas que tengo ahí y desde que al cliente le funcione las 8 horas, misión cumplida, ¿cierto? Se las alquilo. O dependiendo ya, por lo menos en software, por ejemplo, típicamente se usan los mecanismos de licencia. O dependiendo de otro tipo de actividades, puede haber alguien que pague una membresía anual, mensual, o pues esto no encaja tanto para casi ningún producto de negocio de ustedes, para ningún modelo de negocio de ustedes, pero por ejemplo que les paguen por poner publicidad en su producto. Hay uno que implica desarrollar tanto los proveedores como los clientes, que es un concepto que se llama plataforma múltiple. Y hay una modalidad que es el cliente interno, es decir, cuando la innovación es en proceso, el cliente es mi propia empresa. ¿Sí? Puede ser el área de investigación y desarrollo creándole un nuevo proceso al área de producción. Pues el cliente es el área de producción. Ahora, ¿dónde está la monetización? Bueno, pues que si el área de producción es más eficiente, la empresa gana. ¿Sí? O el área de desarrollo creándole una aplicación al área de mercadeo. ¿Y cuál es la ganancia? Bueno, pues que si los señores de mercadeo se dedican más a atender clientes y menos a procesar informes y chicharrones, o se demoran menos tiempo, creo que alguno de ustedes lo mencionó, el tiempo de cotizar, que es que el cliente hace un pedido y si, hace un requerimiento, no un pedido, ¿sí? Solicita una cotización. Y si nos demoramos 3 días, pues cuando vamos a buscar al cliente, el cliente dice, no, yo ya lo conseguí por otro lado. ¿Sí? Pero si yo logro automatizar algo de ese proceso, entonces, ok, sí, datos, incluso yo le puedo decir, mire, deje 3 datos en la página web y en 20 minutos le está llegando su cotización. Y es posible hacerlo, ¿sí? Con herramientas de informática que automaticen lo que estoy haciendo. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? De pronto sería, ¿cómo hacer? Dale. Es que puede suceder que
un mínimo producto viable resulte siendo realmente el producto. ¿Cómo hacer como para poner freno o distinguir hasta dónde se va y que no se crezca, por decirlo de alguna forma? Y yo te diría bueno, ahí sí es como que nos pasamos de planeación. Bueno, o sea, primero, ¿por qué el conflicto con que se crezca y funcione muy bien? ¿No es lo ideal? Por el tiempo. O sea, realmente, pues es que o la idea que yo tengo de mínimo producto viable es que es algo para que salga rápido. Y a veces la Sí. solución, pues sí, puede estar quedando muy buena, pero nos estamos demorando ya mucho. O cuál es el tiempo que es decente como para decir, pues para trabajar en innovación, que cuánto le puede estar tomando a uno un mínimo producto viable, como qué alcance puede llevar. Ese tipo de cosas sería chévere, pues como tenerlas más claras. Ok, bueno, digamos, aquí lo primero es que, pues obviamente depende de la naturaleza del negocio, entonces, por ejemplo, no sé, en industria química eso siempre se demora un poquito porque eh, hacer ensayo, pruebas, análisis de laboratorio, funciona, no funciona, puede ser relativamente más demorado. En informática es muy ágil, supremamente ágil, ¿sí? Es decir, tú eh, identificas 3, 4 requerimientos, los implementas y contactas al cliente y le muestras, le vas mostrando cómo va funcionando. ¿Sí? Entonces, no se trata de hacer un megaproyecto súper complejo de desarrollo con 30 funcionalidades, no, 2 o 3. Y si esas 2 o 3 son las más relevantes, es el mismo cliente el que te va diciendo, bueno, sí, pero me falta, pero en algún punto también de ese proceso, el cliente te dice, listo, o sea, póngamelo a funcionar ya. Y uno dice, no, pero es que le falta, no, la interfaz gráfica está feísima, pero me resuelve el problema, ¿sí? Ahí, tú trabajas con informática, recuérdame, sí. Sí, Ok. Ahí en esa área, los famosos roadmap, las hojas de ruta, las fases, las versiones, los controles de versiones se vuelven muy, muy importantes. Pero creo que el reto es justamente eso que te digo, ¿no? Entonces, uno puede arrancar con un PowerPoint, con un video, con una descripción muy básica, con cosas que le van como dando una degustación al cliente y el cliente diciendo, ok, sí. Claro, ya no lo puedes tener años con eso porque entonces él va a decir, usted nunca sale con nada. Pero ya cuando vas teniendo eso, pues listo, tengo la primera versión, instálala. ¿Funciona? No funcionó. Y hasta llegar a lo que podría ser una versión ya estable. Típicamente en ese proceso de interacción, también lo que sucede es que van llegando más clientes nuevos, ¿no? Se empieza a regar la bola. Y si ustedes recuerdan, cuando surgieron las aplicaciones de taxi, que ya no existen, Easy Taxi, Tapsi, bueno, hubieron varias. En un momento inicial la interfaz no era bonita, eh, fallaba, en fin, pero como no tenían tampoco tantos usuarios, el servicio era razonablemente bueno. Luego el problema de esas mismas aplicaciones fue cuando escalaron y todo el mundo la empezó a descargar y a usar y entonces ya tenían otros retos, ¿no? Entonces, en un principio yo tenía 4 o 5 usuarios
con mi aplicación básica y todos felices porque les funcionaba. Pero cuando se me creció y ya tuve 500 usuarios concurrentes, pues ya necesité un servidor más grande, con más capacidad de transacción de tráfico y cosas así, ¿sí? Pero es justamente que el proceso también es el que te va diciendo por dónde ir. Creo que de nuevo el video de Dennis Hong nos ayuda mucho a desbarate, descomponga el problema, ¿sí? No trate de hacerlo todo de una, sino descompóngalo en pequeños pasos y en la medida en que vaya validando que funcionan, pues le sigue agregando cositas. No sé si resolví tu pregunta. Mm, Pues en parte sí, sino que en mi caso aún sigo pensando en delimitar bien un mínimo producto viable, la forma correcta de hacerlo. Bueno, Porque, por ejemplo, ahorita mencionas también lo te del daría roadmap. Entonces, lo del roadmap me sí, pone a pensar en qué momento es un buen momento para hacerlo. O sea, después de que se tiene un mínimo producto viable o incluso debería pensarse desde antes. O sea, también estoy pensando en qué momento puede ser bueno realizarlo. eh, hay una frase de cajón en estos procesos que aplica para todo el proceso de innovación, Lina, y es equivóquese rápido y equivóquese barato. Ujú. Entonces, pues de nuevo, no, o sea, un parangón porque tendría, digamos, que conocer un poco más detalle qué tipo de proyecto es, no sé, pues tú me dices, no, es que estoy desarrollando una aplicación para controlar marcapasos, pues ahí tenemos un problema y es que si esa vaina no funciona, la gente se muere, entonces no podemos hacer un mínimo producto viable tan mínimo y tan poco viable, ¿cierto? Sí, o sea, en donde hay, por ejemplo, procesos que sean críticos, sí, una aplicación que controla una máquina en una empresa y si esa máquina para, las pérdidas son ultramillonarias. Pues eso tiene que funcionar muy bien antes de yo soltarlo a decirle al cliente instale lo que eso le funciona, ¿sí? Pero, por ejemplo, una aplicación para pedir un taxi. Ahí tengo un reto y es tener usuarios de taxi y taxistas, ¿sí? La aplicación, la funcionalidad no es tan compleja. Si la aplicación maneja, por ejemplo, pasarela de pagos, aunque hay proveedores para todo eso, es que funcione bien, que no le vayan a cobrar más o que no vaya a cobrar menos. Por ejemplo, que me pegue una descuadrada y el cliente entonces haga o que la aplicación haga mal un cálculo y termine yo entregándole un montón de productos al cliente por un precio mal calculado, y pues me quiebro, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que prestarle mucha atención. Pero de resto, el mensaje con el mínimo producto viable siempre es equivóquese rápido y equivóquese barato. No hay que, y un poco conectando con tu pregunta, así suene una respuesta un poco fea. No le tengas miedo a equivocarte. Dale. Ensaya, avanza, prueba. Listo, funcionó. Si no funcionó, listo, te devuelves y miras, ok, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? No, listo. Vamos a cambiarlo. Pero no es, digamos, como tan, bueno, digamos, el mensaje ahí es ese, o sea, pues, si te equivocas, y esto pues para todos, ¿no? Si nos equivocamos innovando, pero lo que perdimos, entre comillas, por la equivocación fue, no sé, un par de días de trabajo y unos recursos pequeñitos, no es grave. ¿Mm?
a que si le gastáramos 6 meses de trabajo y millones en recursos para que de pronto no funcione, pues es complicado. Y aquí incluso este tema de la monetización con este cuadrito también nos ayuda un poco a pensar en cómo integramos justamente ese conocimiento financiero para saber, y no sé si esto también te ayuda a resolver la pregunta, en qué momento yo empiezo a necesitar de pronto que el mínimo producto viable se vuelva un producto funcional completo, con garantía, con todo lo que exigiría una promesa de valor definitiva para el cliente. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto cuyo ticket de venta, es decir, la facturación típica, son más o menos $10, y mi margen de ganancia que yo he calculado es el 20%. ¿Sí? Obviamente, pues esto cambia, ¿no? Cambio el margen. Yo, para ganarme $1 millón, tengo que tener 500,000 clientes efectivos. ¿Sí? Entonces, eso es un montón, ¿no? Ahora, como es un producto barato, y pues a esto hay que agregarle, debe ser un producto masivo, pues los 500,000, pues sí, son un montón, pero son alcanzables, ¿no? Pensemos en Craft Brew House, ¿cierto? Para que te ganes $1 millón, tienes que conseguir 500,000 clientes que te compren $10 en cerveza. O bueno, pueden ser muchos menos clientes, pero que entre todos, los que repitan, los que compran por primera vez y los que repiten la compra, llegues a esa cifra. ¿Cómo lo ve Diego? ¿Sí se puede o no se puede? Yo puedo seguir escalando. La siguiente puede ser, de pronto, el caso de Alex, las dos siguientes. Es decir, un producto que se vende en $100 o $1,000 entre 500,000 y 5 millones. Bueno, pero con el mismo margen, o con un margen inferior, en la medida en que sube el precio, pues mi margen neto puede ser seguramente menor, pero yo ya necesito un número más reducido de clientes. Y si yo tengo un bien que puede ser un bien durable, un bien suntuario, ¿sí? $10,000, un carro, un automóvil, un vehículo, un contenedor de producto químico, de algún producto químico, 50 millones de pesos. Y ahí le bajé el margen simplemente para mirar el paralelo. Si mantengo el margen, obviamente el número de clientes va a ser menor. Pero si eso se trata, entonces yo necesito alcanzar un número de clientes mucho menor. ¿Sí? Y esto también entonces justamente es clave a la hora de pensar en esas monetizaciones. No sé si, por ejemplo, este tipo de cuentas las habían hecho en alguna ocasión. Por ejemplo, Laboratorio Ferjane, cuando piensa en sacar un nuevo cosmético, un nuevo producto fitoterapéutico, por ejemplo, piensa en estas lógicas. Sí, sí, pero digamos que no sé si es una norma o por qué debería ser así, que baje el margen. No, ese sí fue
decisión mía, ¿no? El valor del margen lo determina más es la naturaleza del negocio, la estructura del negocio, ¿no? Simplemente yo lo puse ahí como un dato, ¿no? Pero claro, tú eres la que conoce tu negocio. Tú eres la que conoces tu negocio. Entonces tú eres la que puedes saber y decir, ok, típicamente, si yo saco un nuevo cosmético, mi margen puede ser, no sé, 20-30% neto. Aunque aquí juegan algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el canal de distribución en el modelo de negocio. Me explico. Si yo voy a llegar a cliente final, usuario final, puedo tener unos márgenes más altos. Ya te doy la palabra. Pero si tú le vas a vender a un intermediario y le vendes porque, no sé, Almacenes Éxito, pues tú ya sabes que con Almacenes Éxito la negociación es dura, que ellos se van a llevar una parte muy probablemente importante de ese margen de ganancia, que no le puedo subir mucho el precio del producto porque finalmente el consumidor se me espanta, ¿sí? Pero Éxito no me va a comprar uno ni dos. Yo aspiro en un canal de esos a vender, no sé, las 10.000 unidades, ¿sí? Entonces, es por eso. Dale, ibas a decir algo. Bueno, sí, nosotros también lo pensamos igual, o sea, por producción de escala, entre más produzca, yo puedo dar un menor precio y así lo manejamos en nuestros servidores. Pero pues digamos que la pregunta del margen era porque en esta etapa de reactivación no sabíamos, yo por ejemplo hasta hoy me entero que el margen de utilidad se calcula. Yo pensé que era como que el sector cosmético tiene un margen de utilidad del 20% y uno lo manejaba así, no tenía claro que se calculaba, o sea, eso era como algo que aprendí. Y me queda una pregunta, pues con respecto a... Buenísima, mira. sí, Dale, voy a qué hacer la pena te pregunta. interrumpo. Es que, o sea, nosotros no tenemos muy claro un modelo de negocio. Y yo quisiera tener un modelo de negocio innovador. Pero entonces mi producto, o sea, yo como laboratorio puedo crear, hacer cualquier Bueno, producto que yo quiera. algo de lo, Si no tengo pues un modelo o quién me lo va a vender o quién me lo va a comprar, pues ya así sea, no sé, no es viable. O sea, para mí no es viable ningún producto si yo no tengo el canal de ventas. Es como lo primordial para, digamos, exclusivamente para mí, para nuestra empresa. Entonces, ese mínimo viable, ese producto mínimo, tiene que estar anclado a un modelo de negocio o yo puedo probar y equivocarme o probar y tener éxito. la idea de trabajar con mínimo producto viable es justamente también ensayar cosas como esas, como el canal de venta. Y entonces ahí es donde uno empieza justamente y las tecnologías nos ayudan muchísimo. Me explico. Hoy por hoy montar una página con carrito de ventas es algo relativamente ágil y relativamente económico. Pero incluso hay aplicaciones en las cuales yo solo tengo que tomar 3 o 4 fotos de mi producto, subirlas, ponerles precio y ya queda ahí implementado. Entonces, eso todavía, o sea, sí, ya vienen parametrizadas, no están así tan flexibles en el diseño, pero me funcionan para ese momento inicial que es colocar mi producto y decirle al cliente, ok, ¿te gustó? Cómpralo, selecciónalo del carrito, escógelas y lo pagas y te lo enviamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esos temas de e-commerce hay una plataforma, de pronto me equivoco, pero creo que se llama Rocketfly, que es colombiana, que ofrece eso. ¿Sí? Entonces yo ya no tengo que mandar a hacer una página completa con carritos, sino que con ellos puedo tener, con ellos puedo tener
carrito de ventas, pasarela de pagos y logística de envío. Todo en uno solo. ¿Sí? Y como de pronto son poquitos productos en un principio, pues me va a funcionar bien. Ya si después yo tengo un catálogo de 50 productos y, bueno, eso puede ser distinto porque ya mi operación se hizo sofisticada, pero en un principio no es necesario. Listo. Creo que alguien más iba a comentar algo. Un punto importante que nuestros compañeros de Laboratorio Fernández nos hacen ver. Fijar precios. Uy, ese es uno de esos artes hoy por hoy. Pero justamente con los comentarios que ella hace, también aquí hay un punto importante para trabajar. Uno puede fijar precios a partir de varias técnicas, o sea, con base en varias técnicas. Una es el precio del mercado. ¿Sí? Pues típicamente. O sea, si los clientes, si hay un competidor con un producto tradicional y los clientes son sensibles al precio que ese competidor ofrece, pues yo tengo ahí un parámetro. Muchas veces salen, no, Ramiro, es que para vender más barato, para ganar, no necesariamente es el mejor camino. Y sobre todo si tú estás reforzando una propuesta de valor. Me explico. Si hoy por hoy hay un cliente que cobra 100 pesos por un productor, una empresa competidora, que le cobra 100 pesos por un producto a sus clientes. Y yo les ofrezco a esos clientes algo más conveniente. Es decir, se lo entrego a domicilio, le entrego una cantidad específica cada mes y él no tiene que volver a preocuparse porque él tenga desabastecimiento. Se lo entrego con un montón de información digital complementaria que le es útil para el uso de su producto. Le extiendo la garantía. Si yo le estoy dando esas propuestas de valor y son sensibles para el cliente, ¿por qué voy a cobrar menos? ¿Por qué tendría yo que pensar en cobrar menos? Si al final lo que estoy tratando es de ofrecerle. Sí, puedo pensar en cobrar lo mismo que mi competidor, pero ofrecer más valor. Ahora, ¿dónde no me puedo pifiar? En los costos. ¿Sí? Es decir, debo encontrar maneras de ofrecer eso que es más valor a una mejor relación de costo para mí que la que tiene mi competidor. Y bueno, ahí por fortuna en nuestro mercado suele pasar que hay mucha especulación y entonces típicamente uno se encuentra que hay muchos negocios en donde los que están posicionados, justamente por eso, porque están posicionados, tienen márgenes muy altos. ¿Sí? Entonces eso ayuda. Eso es uno. Y la otra manera, pues es entonces entrar a establecer muy bien mis costos y luego, con base en mi estructura de costos, establecer una política que me determine el precio a partir de un margen de ganancia mínimo que yo espero obtener. ¿Sí? Entonces, esas son modalidades. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Alex con sus baterías, muy probablemente la segunda sea muy práctica para esos proyectos por demanda que le van saliendo.
Para productos que, entre comillas, son más de línea y ese tipo de cosas, entonces uno ya, digamos, compite y trata de estructurar, por ejemplo, y competir. Cuando digo competir con precio, no es competir más o menos en condiciones más o menos similares de precio al competidor directo, pero tratar es de ofrecer mejores prestaciones, mejor desempeño, mejor confianza de marca, mejores garantías, mejores posibilidades de acceso. ¿Sí? Ese es. Bueno, no todas al tiempo, ¿no? Ya les he dicho que no, pero sí es. No sé si hasta ahí, dudas, inquietudes, comentarios del video, de esto. Dale. Pues digamos que me queda como algo y es que ese Yo mínimo, te escucho cortada. ¿Será? ¿Todos la escuchan bien o solo yo? así mejor, Sí. sí está mejor. Bueno, no, es que Mejor. digamos que este mínimo producto viable también puede No, ser, se fue. ahí me escuchan mejor. Ahí te escuchamos, yo te Sí. escucho bien. Bien, bueno, este mínimo producto viable no tiene que ser en sí un producto, sino puede ser un canal de distribución, porque yo puedo tener el producto, pero como les decía, mi problema, o sea, mi necesidad es venderlo y puede que sea muy innovador, muy todo, pero si no lo vendo, pues no voy a llegar a mis clientes. Entonces, ese mínimo producto viable, digámoslo así, puede ser un nuevo canal de distribución. Sí, claro. Igual. Mira, no, buenísima la pregunta. Yo tengo un buen producto y no sé, lo estoy vendiendo hoy por hoy a través de el canal eh, de las droguerías. Pero en las droguerías, entonces, pues es una logística, en fin, todo lo que implica. Los millennials no quieren ir a la droguería, quieren a domicilio. Entonces, pensar, por ejemplo, en un canal de venta directa. Hey, si yo me pongo a pensar en todo un tema, a desarrollar todo ese canal de distribución de un solo, entre comillas, un solo viaje, de un solo golpe, pues necesito un montón de plata para crear ese canal de cero y trabajarlo. Y la recomendación es empiece de a poquito y empiece haciendo experimentos. ¿Sí? Empiece, por ejemplo, en una zona delimitada. Empiece eventualmente teniendo, si puede ser un tema, o sea, con su página web y ese tipo de cosas. Empiece equivocándose, entre comillas, que no, que es que lo necesito ya para mañana. No, mira, yo te puedo hacer el domicilio, pero me demoro 3 días. ¿Sí? Y, y por ahí vas detectando si efectivamente funciona. O qué, o qué de lo que estás implementando funciona, porque además el punto en este tipo de ejercicios es que no es blanco y negro, no, o sea, no es una lógica binaria de funcionó o no funcionó absolutamente, o todo es bueno y todo es malo, sino que las cosas que vas ensayando y vas implementando, algunas funcionan bien y algo otras no funcionan tanto. Yo, por ejemplo, les cuento un caso. Un cliente nuestro que además postuló a los beneficios tributarios y obtuvo la financiación, ellos no tenían ventas virtuales.
Y como llegó el boom y todo ese tipo de cosas, se pusieron a montar un carrito de ventas con una página y con un montón de cosas y les cobraron una millonada. Y resulta que al final del día, ellos venden vinagres. Pues el vinagre es un producto que tiene unas, digamos que no es para todo el mundo, no está en consumo masivo. No es compulsivo, por ejemplo, ¿sí? Yo no amanecí hoy con ganas de comprar un vinagre y voy a buscar a ver quién me vende. No, eso no pasa. Es un producto alimenticio que agregado con otros productos alimenticios puede funcionar bien, pero una página web, una tienda virtual para solo vender vinagres, pues la puedes tener y te cuesta una plata implementarla, pero a la final las ventas no van a ser significativas. ¿Sí? Pero ya se habían gastado la plata en eso. Bueno, cuando empezamos a trabajar con ellos, empezamos a explicarles un poco, por ejemplo, cómo funciona el marketing digital, cómo conectar con los usuarios, cómo hacer una serie de cosas. Y resulta que al final se trabajó, por ejemplo, en un canal de YouTube con recetas y un Instagram con recetas. Y con cada video de cada receta o con cada post donde hubiera una receta, un enlace de, si quieres preparar esta receta, puedes comprar nuestros productos en la página o nuestros canales, ¿sí? Entonces puedes ir al Éxito, puedes ir a no sé qué. Funcionó muchísimo mejor. Y tiene que ver con esto que nos está planteando la compañera. Y es que alguien creyó que era solo montar el carrito de ventas virtual. No. Esa vaina no se mueve si usted no le pone contenido, si usted no atrapa al cliente, si usted no cuenta una historia. O sea, eso tiene todo un tema que va más allá de crear el artefacto digital. Y eso es el desarrollo del canal. ¿Sí? Entonces, mira que, o sea, si hubieran hecho un mínimo producto viable, probablemente en un principio le hubieran metido más énfasis a las redes sociales que a crear la pasarela de pagos y la página y la tienda virtual. Y así pasa, ¿sí? En general, intentar vender, no sé, venta por catálogo, ¿sí? Es otra forma de comercializar. Y intentar venderle a mayoristas es otra forma distinta. Y crear ese canal, pues, implica, por ejemplo, cuando uno no sabe y no conoce, entonces la solución es contratar un vendedor que maneje ese canal y ese vendedor es costoso. ¿Sí? Y de pronto el vendedor trabaja 1 o 2 meses, se aburre y se va y yo quedé en el aire. Entonces, hay formas distintas de llegarle, por ejemplo, a ese tipo de canal. Entonces, ese es un poco, no sé si ahora sí te solventé la duda. Listo. No sé si tienen más inquietudes, si hay alguna otra pregunta. Por favor, regálenme la asistencia a las personas que no han suscrito. Están Janet. Hola, hola. Es que estaba... Hola. En un momento, cuéntame. No, es que estaba mirando aquí que ya firmaste la asistencia. Gracias. Listo. Me falta Alex, que no ha firmado. No se ha registrado.
Listo.